Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema a semejanza de Dios, haciendo su voluntad en nuestras almas, cuarta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, ¿será que los que se justifican a sí mismos pueden salir de sus errores? ¿O si es necesario el consejo, la dirección y sobre todo la gracia del Señor, que da el poder de entenderlos y poder salir de ellos? Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versos 9, 10 y 13. Yo os digo, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, pedid y se os dará, porque todo aquel que llama se le abre, el que busca halla, y el que pide recibe. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Escucha con atención lo que nos dice aquí nuestro pastor y maestro, Jesucristo nuestro Señor. Dice: yo os digo, llamad y se os abrirá. ¿Qué es llamar a Dios? Pues allí cuando a todos nos ha pasado, hemos estado en la angustia, en la aflicción, en la calamidad, en nuestras quejas, hemos invocado a Dios. Y Él dice que se nos abrirá porque sobre todo Dios es misericordioso, Dios es compasivo. De verdad que Dios quiere pelear por nuestros problemas, por nuestros tiempos de aflicción, de angustia, pero asimismo necesitamos disposición y tiempo para Él. Dice seguidamente: buscad y hallaréis. Para nosotros entender esa angustia que estamos pasando, esa calamidad, necesitamos a través de la palabra, el consejo y dirección de Dios, para que así mismo sepamos por qué la situación de esa angustia. Dice: pedid y se os dará. Una vez nosotros a través del consejo y de la dirección entendamos el porqué de esa angustia, entonces le vamos a pedir a Dios su presencia, porque es el Espíritu Santo el que obra en nosotros el querer como el hacer, para hacer la voluntad de Dios. Y dice la palabra que donde está el Espíritu Santo, pues hay gozo, hay paz, hay benignidad, hay bendición, hay abundancia. Entonces, más que cualquier cosa, es necesaria la presencia del Espíritu Santo. Dice: porque todo aquel que llama, se le abre. El que busca, va a hallar en Dios. Y el que pide, va a recibir de la mano de Él. Pues si nosotros, dice la palabra, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, somos generosos con ellos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Mira, vuelvo y te digo, porque es necesario el Espíritu Santo más que cualquier cosa, porque el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a hacer la voluntad de Dios, en el querer como el hacer.
por la razón, por la verdad, por la justicia. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, verso 16 al 18. Jesús dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Mira, vuelve y nos habla aquí nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, Jesús dijo: mi doctrina no es mía, o sea, mi enseñanza, lo que yo hago no es mío, sino de aquel que me envió. Mira. Y así como Jesús vino en su tiempo, pues nosotros tenemos constantemente la palabra de Dios, que ha sido enviada a nuestros corazones y que es el Verbo y que es Jesús. Dice él: el que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea, ¿por qué dice que el que quiera? Porque todo el mundo gozamos de libre albedrío y Dios no está obligando a nadie, pero sí por todos los males que hay en la tierra, por todos nuestros errores, por todas las angustias y aflicciones, pues cada uno verá si ve en Dios la oportunidad de tener paz y de disfrutar de esta vida. Por eso dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, porque entre todas las cosas en la palabra de Dios se conoce la verdad, la verdadera razón y la justicia. Dice: o si conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y estas personas que se salen de los parámetros de Dios, pues pasan a ser mentirosos e injustos, como el caso de Adán, que fue rebelde a Dios, se separó de Dios y después de ser una perfección en Dios, pasó a ser mentiroso e injusto. Dice: pero el que busca la gloria del que le envió, o sea, la dirección, la justicia de Dios, este es verdadero y no hay en él injusticia. Mira, porque entre otras cosas, las personas que buscan su propia gloria, estos son los que han hecho de la palabra de Dios herejía, han transgiversado el sentido de la palabra del Señor y han formado sectas, mira, obrando en mentira, de las cuales hay muchas en el mundo y de las que nos tenemos que cuidar. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 14 y 15. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Mira, qué hermoso. El propósito de Dios con nosotros, dice el Dios de nuestros padres, porque Dios ha creado desde Adán y Eva a todos los padres, a todos los hijos, a todos los cónyuges, a cada persona en el mundo. Dice: ese Dios te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Cómo? A través de las Sagradas Escrituras. Y veas al justo, o sea, veas la gloria de Dios en santidad, perfección y justicia a través de esas escrituras. Y oigas la voz de su boca. Esa es palabra que Dios inspiró y que hizo escribir en las Sagradas Escrituras para concedérnoslas a nosotros por toda gracia. Porque serás testigo suyo a todos los hombres, mira. O sea, nosotros por esa palabra y la gracia de Dios debemos de dar testimonio de que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. Ese testimonio es a todos los hombres. Y ese testimonio de lo que hemos visto en la gloria de Dios por su santidad, por su justicia, por su rectitud y de lo que hemos oído por su palabra. Ese es el testimonio del cristiano. De allí que mucha gente no crea en Dios, porque hay cristianos que
creen que siguen como si estuvieran en el mundo. No, Señor, yo ya fui al culto, ya cumplí y ahí salgo ya a hacer mis deseos, a orar mis pasiones, mis placeres y siguen siendo los mismos malos de siempre. Dios es para dar testimonio de Él. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 12, verso 2, 11 y del 16 al 18. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mira, qué hermoso. Nos habla aquí Dios a través del apóstol Pablo. Y nos dice, no nos conformemos a este siglo. O sea, quiere decir, no estemos de acuerdo con la vida que lleva el mundo. Mira, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice que si no, cambiemos su manera y sus costumbres en razón que vienen a través de la gracia de Dios, en relaciones amistosas y en buen acuerdo. Mira, lo que no hay en el mundo. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, para que verifiquemos por toda verdad que la voluntad de Dios es útil a nosotros mismos, es muy conveniente, nos da gozo hacerla, gusto, y es perfecta porque nos lleva a ser personas justas. En lo que requiere diligencia, no perezosos, o sea, acostumbrémonos a hacer la palabra de Dios con prontitud, con cuidado, con exactitud, así como Él nos ha hablado. No seamos lentos en hacer la obra del Señor, fervientes en espíritu, o sea, con intensidad y poder de un espíritu renovado en Dios, sirviendo al Señor en razón, en verdad, en justicia, unánimes entre vosotros, o sea, de acuerdo entre nosotros los que conformamos la iglesia de Dios, no altivos, no soberbios, no orgullosos, sino asociándonos con los humildes, con los que reconocemos nuestros errores. No seamos sabios en nuestra propia opinión, en nuestra propia prudencia. No seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien de Dios por su palabra, en consejo y en dirección, el mal. No paguemos a nadie mal por mal. Si nos hicieron daño, si nos hicieron mal, no devolvamos con mal. Procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, si nos dejan, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Esa es la voluntad de Dios. Que el Señor te siga llenando de gracia cada día, de entendimiento, y que ese entendimiento sea en salvación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén.